Dios les bendiga, hermanos, y Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión continuaremos con el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, desde el versículo 11 hasta el versículo 23. Dice así el versículo 11 de esta carta. En él, refiriéndose a Jesucristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El apóstol Pablo nos regala esta hermosa analogía y nos ilustra de una manera eficaz que como Cristo, al humillarse él mismo siendo Dios todo glorioso, un Espíritu Santo en el cielo, él decidió ser hombre, hacerse hombre como uno de nosotros, o sea, rebajar su condición divina a una condición humana, porque sí hay una enorme diferencia, pero eso no le importó con tal de rescatarnos. Pero aquí dice este versículo que la circuncisión que Jesucristo llevó a cabo en el octavo día antes de que lo presentasen en el templo, cumpliendo así él la ley de Moisés que dictaba que todo varón debería circuncidarse al octavo día y presentarlo a Jehová. Así lo hizo él, como lo dice en el libro de Lucas. Pero aquí dice algo bien importante, que todos nosotros, los que somos nacidos del Espíritu Santo, los que somos hijos de Dios, a través de Jesucristo, recibimos una circuncisión. Pero esto es que Él arrancó de nosotros, literalmente Él quitó de nosotros todo el pecado que nuestra carne llevaba cargando, toda la inmundicia que nuestro ser tenía hasta en el momento que lo recibimos. Es por esto que cuando nacemos de nuevo, cuando hacemos esa oración de fe, o cuando sucede el milagro de conversión, nosotros sentimos cómo somos libres de toda la opresión que tenía nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, libres de todo lo que nuestro físico tenía achaques por enfermedades X, y sentimos cómo ahora tenemos una pasión, un amor, tenemos una gran paz interior y tenemos un gran sentido de confianza y esperanza en Dios que antes no había. Y eso es porque la culpa que sentíamos de todo lo mal que le hicimos a otro, o el dolor que sentíamos de todo el daño que nos hicieron, Él lo arranca. Literalmente nos deja la carne limpia, nos deja el espíritu limpio, nos deja el alma limpia en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida. Y luego en el verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice el apóstol Pablo, el acto del bautismo es necesario que el creyente sea sepultado en el agua, porque es figura y porque es un acto solemne, pero es un acto de fe que estamos siendo sepultados juntamente con Jesucristo en aquel momento donde Él murió, donde fue bajado de aquella cruz ya sin vida y fue puesto en un sepulcro. Entonces nosotros al sumergirnos, porque siempre los sepulcros tenían en las cuevas un declive inferior, entonces el sepultarse es descender. Entonces el sepultarnos en el agua es que nos sumergimos para, como literalmente estamos haciendo un acto de fe, donde conscientemente estamos haciéndolo con determinación, que estamos muriendo ya a esta vida, donde el mundo nos atrae, donde la carne nos inquieta y donde el pecado que mora en nosotros nos alienta a desviar el camino, pero que por decisión y que por dominio y por voluntad propia decidimos bautizarnos para sepultarnos juntamente con Cristo, para que cuando salimos del agua por fe, entendemos que Dios en su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros nos ha dado el poder, la gracia para vivir una nueva vida, para vivir una resurrección de vida, una vida nueva en Jesucristo, a través de Jesucristo. Por eso el bautismo no puede ser de bebés ni de otra manera, tiene que ser sumergirse, porque es un acto solemne y es un acto de fe, donde somos sepultados y salimos a una nueva vida. Pero eso tiene que ser en conciencia, no puede ser en bebés. Tiene que ser alguien que tiene conciencia de este acto y que está tomando la determinación
de morir ya para sí mismo, para resucitar y vivir solo para Dios. Y en el verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y aclara el apóstol Pablo que todos los gentiles, a pesar de que no tenían la circuncisión, que era una señal del pueblo de Dios, que eso ya no era importante, ya no era relevante, porque Cristo ya había hecho lo que decía el verso 1, la circuncisión de todo nuestro pecado en nuestra carne, o sea, ya había arrancado todo lo malo de nosotros para vivir una nueva vida. Y dice que tuvo que perdonar, o bueno, que Dios perdonó nuestros pecados y que es por eso que tenemos vida juntamente con Él. Es por eso que también en el libro de Juan capítulo 15 dice Cristo que separados de Él nada podemos hacer, que somos los pámpanos unidos a la vid que es Él. Entonces, aquí este verso nos deja de manifiesto que si no estamos bien unidos a Jesucristo, si nada más estamos unidos a una religión, con dogmas que no nos ayudan, aún si estamos en una doctrina cristiana correcta, donde el Espíritu Santo mora y donde se da la sana doctrina, pero no nos tomamos ni nos unimos fuertemente a Cristo en oración, en ayuno, en lectura, en sujeción, en obediencia, como Dios lo marca en toda la Biblia, entonces no disfrutamos de esa nueva vida, no se manifiesta que tenemos esa vida abundante nueva, y entonces el perdón de pecados, que ya se nos dio una vez, ya no lo sentimos manifiestos porque estamos viviendo en dolores, en penas, en angustias, por consecuencias del pecado. O sea, no estamos viviendo la vida porque no estamos bien unidos a Jesucristo. De aquí por eso que alguien que se convierte a Cristo, si él siente que todo el peso de su interior fue quitado, que toda la culpa de su interior fue quitada, y que toda la alegría y el gozo de la salvación fue puesta, la paz y el amor de Dios, es porque en realidad recibió a Dios, y no dogmas de fe. Si van a un lugar y siguen igual, sintiéndose culpables, sintiendo el dolor interno, es porque no han recibido a Cristo todavía, aunque les digan que sí porque se lo comieron con un pedazo de pan. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Nos deja de manifiesto el apóstol que nuestro Señor Jesucristo, en esa obra, en esa cruz, que fue clavado sus manos y sus pies, ahí él mismo con su victoria clavó todo lo que estaba en contra nuestra, todas las maldiciones generacionales, todas las maldiciones personales, todas las ataduras que hicimos con nuestra boca, todas las ataduras que hicimos por el pecado. Se las quitó los derechos legales a los principados y a las potestades. No solo se refiere al hecho de que él al morir ahí triunfó sobre todos, como lo dice el libro, y que así fue, sino aquí lo dice ya en forma personal y directa a nosotros, revelándonos que a nosotros es quitada toda deuda que teníamos y que todo derecho legal del enemigo que tenía en nuestra vida para estarnos asolando la vida, destruyendo la vida, ya no tenía parte ni suerte con nosotros. Es por eso que nosotros sabemos que esta acta de decretos que había en contra de nosotros fue destruida y clavada en la cruz de Cristo. ¿Cuándo? Cuando sentimos la libertad del alcoholismo, cuando sentimos la libertad del fumar, cuando sentimos la libertad de pornografía y de tantas ataduras espirituales que existen en el ser humano por pecar, cuando recibimos a Cristo. Es por eso que si alguien va a una religión de mentira o va con dogmas de fe de mentira, sigue haciendo las prácticas de pecado, de las cuales está confesándose cada vez y cada vez y cada vez. ¿Por qué? Porque la acta que está en contra de él, que tienen derecho los demonios a estarlo atormentando, ahí está todavía. No ha sido quitada por Cristo. Porque están en una falsa religión cristiana, están en una falsa doctrina cristiana, están tomando dogmas de fe inventados por hombres que porque hablan con Dios, cuando es mentira y Dios ya dejó todo escrito para que nadie nos viniera a engañar después. Pero como no leen la Biblia, pues obviamente están sufriendo por eso. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús públicamente exhibió a todos los enemigos de nuestras almas, a todos los enemigos de Dios, a los demonios, a los principados y potestades de las tinieblas, los destruyó, o sea, triunfó sobre ellos en aquella cruz. Fueron exhibidos
porque jamás pudieron hacer que pecara Jesucristo. Jamás, por tantas tentaciones y tantas veces que lo intentaron, pudieron hacer que Jesucristo cayera de la gracia. Entonces, cuando Él muere como un Cordero Santo, como un ser santo, sin pecado, está triunfando sobre la maldad, porque a eso están los demonios aquí abajo, haciendo que toda la humanidad esté pecando, y pecando contra Dios, haciéndoles creer tantas cosas de mentira en la mente, jugando con la mente de las personas, y las personas piensan que ellos son los que están pensando esas cosas, pero son los enemigos de sus almas, y está revelado en la Biblia. Por eso la importancia de conocer la Biblia. Pero aquí dice este verso 15 que los exhibió públicamente. Es por eso que tú has escuchado que te invitan a una congregación cristiana a escuchar la palabra de Dios, o que te invitan en un evento cristiano público, evangelístico, en las plazas, en los estadios, en los camiones, en todos lados, que entregues tu corazón públicamente, que hagas una oración pública, que levantes tus manos al cielo, que cierres tus ojos y confieses que el Señor ahora es tu Dios, que aceptas a Jesucristo por Salvador, que te arrepientes de toda tu maldad y los pecados que has cometido, que decides caminar con Él el resto de tu vida aquí abajo. Lo haces públicamente sin pena, porque Él sin pena públicamente murió por ti y murió por mí, y no tuvo vergüenza para ir a exhibirse con los pecados tuyos y los míos. Pero eso ayudó a que Él destruyera las potestades y los principados y los exhibiera para el que le acepte por Señor. Entonces Él dice, mira, yo te vencí en aquella cruz, salte de mi hijo, salte de mi hija, ya no tienes derecho contra esta maldición, contra este hijo, y ahora es mío, ya es de mi propiedad. De ahí la importancia de no estar en religiones con dogmas que nos parecen bonitos y que nos visten bonito y nos dan velitas bonitas. Tenemos que estar en la verdad, porque las tinieblas engañan, aún usando a ministros de fe equivocados. Si no has tenido esa victoria en tu espíritu y en tu vida, es porque todavía no tienes a Cristo, aunque creas en Él y aunque tengas imágenes de Él en tu casa. Eso no es Dios. Eso no es Cristo. Dice el verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En aquel tiempo los judíos estaban saliendo de la ley que habían practicado muchos cientos y cientos de años. O sea, ya tenían 1500 años practicando la ley desde Moisés. Entonces, aquí les dice Pablo, ustedes ya fueron liberados por Cristo, fueron salvados por Cristo, ya exhibió todo. Entonces, que no les digan a ustedes, ¿por qué no guardas el sábado? Que no les digan a ustedes, ¿por qué no guardas el día de fiesta o el día de las lunas nuevas, lo que guardaban los judíos? ¿Por qué no guardas ciertas comidas que no debes de comer o ciertas bebidas que no debes de tomar? Dice que nadie les diga, porque ustedes fueron salvados por el Dios de gloria. Entonces está diciendo, la salvación es por la obra de Cristo y no por las cosas que tú puedas hacer. Porque lo dice el 17, porque todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La salvación Dios la da, y todas las cosas y festejos de las ceremonias rituales que se hacían en el Antiguo Testamento los judíos, eran figuras que un día llegaría el Salvador. Pero como ya llegó, no es necesario que los gentiles hicieran también esas prácticas. Y por eso dice en el 18, que nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice Pablo, que nadie los vaya a engañar con que tienen que guardar ciertas normas o leyes, cuando no es así, del antiguo pacto que eran ceremoniales, porque les están privando del premio que ya tienen, que solamente en Cristo es la salvación, y que Él gratis totalmente, no tienen que hacer nada ustedes más que ya ahora salvos, pues tomarse fuerte de Él y caminar con Él. Dice, porque si hacen caso, les va a afectar la humildad, porque van a tomar una actitud como soberbia y altanera, donde van a decir, pues yo estoy guardando el sábado y tú no. Por eso ahorita vemos doctrinas que lamentablemente, como los adventistas del séptimo día, que son hermanos nuestros, pero muchos de ellos contaminados por la doctrina que nacieron ahí, para ellos el sábado es más importante que el Señor. ¿En cómo lo manifiestan? Bueno, en que a todos los hermanos cristianos de otras denominaciones, cuando nos encontramos, nos dicen que estamos en condenación, nos dicen que estamos mal, porque no guardamos el sábado. Para ellos entonces el sábado es más importante que el Señor que tenemos.
Para ellos es más importante guardar el sábado que al mismo Jesucristo que nos está transformando a su gloria, a su imagen. Entonces aquí por eso dice que no te vaya a afectar la humildad creyéndote cosas y tu premio de haber sido salvado por Cristo, porque te estás condenando, juzgando equivocadamente a otros, porque te afecta humildad, te hace soberbio diciendo, yo sí soy de la verdad, guardo el sábado. El sábado son nada más los de la verdad, porque es el cuarto mandamiento. Y siguen la ley que Dios, la ceremonial, que Dios era figura nada más de Cristo, por eso Cristo dijo que Él era el Señor del día de descanso. Pero se entrometen, como dice Pablo, en lo que no conocen y en lo que afirman que ni saben, y lo único que hacen es condenarse a sí mismos, juzgar a otros, al juzgar a otros y decir que los demás, que aunque tengan a Dios, están condenándose. Y no me refiero a doctrinas porque ellos se van parejos. Ellos dicen que los que no están en sábado están en pecado y que los que no guardan el sábado están en condenación. Pero eso abarcan todas las doctrinas, aún y las que tiene el Espíritu Santo. Y sabemos que en domingo nos reunimos para festejar a Dios muchas doctrinas. Unas equivocadas de mentira, pero también unas verdaderas. Pero para ellos, todos los del domingo están condenados y ese es un grave error. Les afectó la humildad, les afectó su premio por andar escuchando lo que no debían, como dice aquí el verso. Pero dice también el verso 18 que también el culto a los ángeles están ellos ofendiendo. Porque los ángeles Dios ha puesto para cuidar a sus hijos, para cuidar a su pueblo. Y los ángeles entienden y saben que el Señor de señores, que el Rey de reyes es Jesucristo, que más grande que todos los rituales es Dios, que más grande que todos los días que cuidar es Dios, que más grande que todas las ceremonias es Dios. Y que aún y esos ángeles que nos están cuidando están afectando, porque también hay ahí hijos de Dios. Pero están ofendiendo hasta los ángeles esas actitudes y esa manera de conducirse delante de Dios y de sus ángeles. Dice, entrometiéndose en lo que ni han visto y tienen la vanamente hinchada su propia mente carnal. Está hablando que están pensando con la carne, su mente es la carnal, no es la mente de Cristo que habla Corintio que tenemos ya en el Espíritu Santo. En pocas palabras, el hecho de que le ha afectado el premio y que no son humildes y que ellos se creen los únicos, les afecta su entendimiento y su inteligencia espiritual correcta, y el hecho de hacer juicio ante los demás, ellos son automáticamente juzgados, como dice Mateo, que en la vara que midas serás medido, y tú que juzgas serás juzgado, y eso les estorba en su crecimiento en santidad, en su crecimiento normal para salvación. Todo aquel que se desvía a ritos, como también en la católica, a rituales, como en la adventista, para poder ser salvos. No, así no es. Y dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice Pablo, es que no es a través de rituales que tú vas a crecer, no es a través de sacramentos que tú vas a crecer, es mentira, no te creas a la religión. No es a través de que guardes la luna llena, no es a través de que hagas un sacrificio de algún animalito para Dios, no es a través de que te vistas de tal forma, de que te vistas como monje y te vayas a un monasterio toda tu vida. No es hacer un ritual, no es que te pongas una sotana y seas célibe toda tu vida, no. Dice, tienes que tomarte fuerte de la cabeza que es Jesucristo, fuerte, porque Él es el que nutre al cuerpo, o sea, a toda su iglesia. Y Él es el que une a todo su cuerpo, a toda su iglesia. Las coyunturas y los ligamentos, Él mismo los coloca para unir en un cuerpo al levita, del salmista, del pastor, del copastor, del profeta, del apóstol y del evangelista, de los maestros, también de los diáconos y de todos los que tienen dones y servicios, que son todo el pueblo en la iglesia. Él hace la unidad y Él hace que todos caminemos en el mismo sentir de Cristo y en la misma paz del Espíritu Santo y en la misma gracia del Espíritu Santo. Y así, en esa armonía que solo Dios pone y que solo Dios da, bien unidos a la cabeza, dice entonces Dios Padre les da el crecimiento que ustedes lo van a disfrutar, madurando espiritualmente cada vez más y más y más y más, cada vez pareciéndose más a Jesús. Entonces, no es con rituales como nos unimos unos a otros, no es con rituales como crecemos, que si tomas una Eucaristía estás comiendo a Cristo, porque aunque comamos 1,000,000 de Eucaristías, seguimos peleándonos con la esposa, seguimos mintiendo a nuestros padres, seguimos viendo con lascivia a las mujeres. No es con rituales, es unidos bien fuerte a la cabeza que es Cristo espiritualmente, y Él nos da el crecimiento y la nutrición a través de la sana doctrina,
no de dogmas de fe inventados, que se ven muy bonitos y que hacen rituales muy bonitos, que hasta toman películas y salen en todos los canales de televisión en el Vaticano y en todas las iglesias, bautizos y primeras comuniones, que es muy bonito, con vestidos muy caros, con pagar misas muy caras, pero que nada tiene que ver Dios en eso, y que el fruto lo vemos. Millones de gentes que han hecho todos esos rituales ya se divorciaron, ya se separaron, ya se fueron de su familia, ya se murieron jóvenes, infinidad de cosas, porque no han conocido a Dios, lamentablemente. Ojalá y tú estés escuchando en el día de hoy, y Dios, porque Él es el único que te puede convencer de la verdad, lo escuches tú a Él y no le des media vuelta. Porque no todas las religiones, como dicen por ahí, te conducen al cielo. Nada más Cristo conduce al cielo. Entonces primero hay que conocer a Cristo, tener a Cristo, y luego ya Él te coloca en la doctrina donde Él te va a poner, y en el lugar donde Él te va a poner, y te va a dar crecimiento, y te va a nutrir, y te va a dar coyunturas y ligamentos para unirte a su cuerpo. Dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Dice el apóstol, uno de los frutos que ustedes pueden darse cuenta que no están en la verdad, es que aunque piensen en Cristo, hablen en Cristo, les den enseñanzas de Cristo, pero adulterada la doctrina, enseñanzas que no son de la verdad, de la sana doctrina. Bueno, aunque les hablen de Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo, no les va a ayudar. Y ustedes lo van a poder ver, porque ustedes se dicen que ya están muertos en Cristo, pero siguen vivos realmente en su carne, porque siguen sometidos a todo lo que el mundo ofrece, y a todo lo que el mundo lo demanda, y siguen diciendo, esto no es malo, esto no se enoja a Dios, cuando sí es malo y sí se enoja a Dios y lo dice en la Biblia. Siguen sometiéndose a los rudimentos de este mundo, viviendo con videojuegos, viendo películas en la televisión y en el cine que lastiman el alma, haciendo prácticas de fiesta, aún en los bautizos de niños, todos los compadres y todos los festejándose el bautizo se toman alcohol, hacen pláticas que no glorifican a Dios y están festejando un ritual, o sea, un sacramento en esa religión. Y hemos visto hasta pleitos entre los compadres, golpizas, porque no la verdad no es así, no es hacer rituales como tú estás creciendo en la santidad y en la verdad. Entonces dice Pablo, ¿quieres ver que no te has asido de la cabeza y que no estás nutriéndote? Pues bueno, sigue los rudimentos de este mundo todavía. Por eso en el 21 dice, no manejes, no gustes, no toques, poniendo un ejemplo de cosas que se les prohibía en aquel tiempo y que ellos se sometían. En aquel tiempo obviamente los judíos influían mucho en los nuevos convertidos gentiles como para que les dijeran no toques esa comida porque no le agrada a Dios, por ejemplo el puerco, no vayas a gustar de esto, no manejes en el día de reposo, y está hablando a lo mejor de un buey para la siega, para la siembra, para trabajar la tierra, lo que sucedía en aquel tiempo, ¿no? Dice el verso 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice, son doctrinas que han hecho los judíos por la ley ceremonial de antes que quieren imponerla ahora para que te sometas a lo que ellos dicen, si no, no eres salvo o si no estás mal con Dios. Bueno, a través de los siglos también han cambiado los hombres que han sido líderes de religiones equivocadas, de doctrina equivocada, las doctrinas originales de Cristo y han puesto las suyas propias, que hay purgatorio que no existe, que hay santas indulgencias que no existen, que hay misas gregorianas que no existen, que hay bautismos de bebé para quitarte la cola del diablo que no existe, o el pecado original, que hay infinidad, no terminaríamos. Hay mandamientos y doctrinas, cosas que se destruyen con el uso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Dice Pablo, que esas doctrinas que enseñan los hombres no son de verdad, porque aunque las haces, esos rituales y esos sacramentos, siguen igual de maldiciendo a los niños, siguen de rebelde a sus papás los niños como si no tuvieran Espíritu Santo, ni siquiera hablan de Jesucristo, son bien tremendos, y ya los bautizamos y les dimos primera confirmación. Bueno, o sea, se destruyeron esas cosas que hicieron, no sirvieron. Bueno, es que eso no es la verdad, dice Pablo. Y entonces, hay unas cosas, dice, que hacían en aquel tiempo como hacen ahora, en el verso 23 lo dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice, aunque les imponen reglamentos y rutinas que son doctrinas de hombres y no son doctrinas de Dios,
Tú puedes ver que son disciplinados, tú puedes ver que traen una sotana todo el tiempo, tú puedes ver que se golpean la espalda para el pecado, para no ser tentados, cosas que hacen ellos que Dios no ha dicho. Tú puedes ver que usan penitencias y no sé qué tantas cosas. Bueno, es humildad, tratan feo el cuerpo, muy duro, pero eso no les va a ayudar. Que estén golpeando, que se estén martirizando no les va a ayudar. A que sientan los apetitos de la carne, el pecado que mora en ellos no se los va a quitar, porque los sacramentos no se los quitan, se los quita solo Dios. El Espíritu Santo viviendo en ellos les quita con su poder, les da gracia para evitar las tentaciones de la carne, para fortalecerse en Cristo, que todo lo podemos y Él nos fortalece. Pero no comiendo sacramentos, un pedacito de pan y ya lo comimos y seguimos haciendo lo mismo, porque entonces es una costumbre que se destruye. Un monasterio toda tu vida encerrado y sigues pensando mal todavía. Un seminario de 10, 12, 14 años para hacer, y violando niños, haciendo homosexualidades, infinidad de cosas. Pues ¿por qué no? Eso no es. No hay poder en las cosas, doctrinas de hombres. En lo que dice Pablo. Entonces, terminamos aquí este capítulo 2 y nos queda en claro que aquí nos habló cómo es la verdadera conversión y aferrarnos a la cabeza que es Cristo, y cómo es creer que sí estamos y estamos dando fruto de todo lo que no es, por seguir dogmas de fe equivocados, por seguir doctrinas que han impuesto hombres que estaban en el liderazgo de religiones y que equivocadamente han impuesto doctrinas de hombres, lastimando a millones de almas. Muy bien, hermanos, hasta aquí nos quedamos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.